distinguidos miembros de la mesa, señoras y señores. En ningún otro escritor peruano como en Francisco Izquierdo Ríos aparece el terrible drama de ejercer el magisterio primario y a la vez ser un intelectual y un escritor en el Perú. Se trata de una vida llena de sufrimientos y abusos de parte de funcionarios que odian al talento, que practican un increíble encanallamiento contra la inteligencia y la cultura de los maestros primarios. Pero al mismo tiempo, es también un ejemplo de una férrea voluntad y constante lucha para vencer a la estulticia, a la prepotencia, a la hipocresía oficial y a la adversidad. Especialmente a la negativa política de un Estado-nación que trata de destruir la voluntad de superación y cambio social de parte de genuinos maestros que se proponen transformar la realidad en vista de que el país ha sido convertido social, política y económicamente en una colonia. Tres rasgos de la personalidad de Francisco Izquierdo son sin duda la voluntad, la vocación de escritor y la sensibilidad social. La voluntad hizo que como fuerza moral inmanente superaran todas las contingencias de estrechez económica y se graduara de docente primario. Debido a su voluntad, fue también un lector voraz, porque leyó una literatura selecta en su tiempo. Por eso, fue un maestro ejemplar y un funcionario culto. Su vocación de escritor autodidacta hizo que pudiera escribir poesía, cuentos, novelas, testimonio y etnología. Por su sensibilidad social, se identificó con el pensamiento de José Carlos Mariátegui y con la necesidad de descolonizar el poder y desestructurar el pensamiento dominante. Antes de Izquierdo no se conocía ni se sabía mucho acerca de los maestros que trabajaban en la selva, y menos aún acerca de los niños que vivían y aún viven en condiciones socialmente deprimentes, muy parecidas a la de ahora, porque la realidad educativa no ha cambiado. Tampoco se tenía una imagen real respecto a los seres humanos que habitan desde hace milenios en la Amazonía peruana. Por lo general, quienes escribieron novelas, cuentos y testimonios presentaron a esa dolorosa realidad como si se tratara de sociedades primitivas, francamente desterradas y aniquiladas para siempre. Para tener una idea más amplia acerca de esta afirmación, se puede acudir a un libro cuyo título es La selva en la narrativa peruana, de Elías Tacacuados. Este primer libro de carácter antológico tiene 18 autores y en su tiempo fue muy importante. Algunos de ellos no nacieron en la Amazonía, pero desarrollaron temas referidos a esa realidad. Así, por ejemplo, Ventura García Calderón, Fernando Romero y Ciro Alegría. Por supuesto que ahora el panorama ha cambiado. La literatura de la Amazonía goza de buena salud debido a los aportes de Germán Lequerica Perea, César Lequerica Delgado, César Calvo, Roger Rundil, Alberto Chirín, Jorge Nájar, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá el escritor hay que ubicarlo en su época y su tiempo histórico. Lo que no se puede es exigirle a Izquierdo Ríos responda a un análisis referido a las ciencias sociales y de acuerdo a los nuevos instrumentos de análisis. Aún así, sería injusto que cuando se habla de Izquierdo no se mencione al novelista Arturo Hernández, celebrado como uno de los más importantes escritores de la Amazonía. Pero para conocer mejor la travesía vital y sobre todo los horrendos padecimientos que tuvo que superar Francisco Izquierdo Ríos, es preciso recurrir a un testimonio extenso que registró acompañado de Ciro Alegría, José María Tiernas y Camarés Suraca. Este hecho insólito ocurrió en las aulas de la Universidad Nacional Federico Villarreal debido a la iniciativa de Godofredo Morote Gamboa en 1966, el autor del celebrado cuento El Baldecito, después de una introducción didáctica para señalar sus orígenes y ubicarla adecuadamente al auditorio, dijo lo siguiente, cito a Izquierdo: considero que el escritor es indudablemente producto del medio en que ha nacido y vivido. Sus primeras impresiones son imborrables. La naturaleza, el hombre, la comunidad, sus creencias, costumbres y problemas también concurren a formar la personalidad del escritor. Sus lecturas, quizá el primer libro llegado a sus manos, ejerce influencia decisiva en él.
La infancia es un vasto mundo por nadar. Fin de cita. Los procesos de un lector formado en la universidad de la vida, en la fragua de la lucha para ser un narrador y un maestro paradigmático, en una constante lectura que no tiene un esquema previamente elaborado, una direccionalidad académica. Autodidacta es la persona que se instruye por sí misma y tiene que aprender a escribir a base de un enorme sacrificio y constancia. De allí que no se puede exigir desde el canon académico, por ejemplo, el uso del idioma, debido a que esa clase de escritores, por lo general, recurren a la oralidad para expresarse, para hablar como narradores, o a través de sus personajes, o a veces reales como imaginarios. Por eso, dijo Izquierdo, yo soy un modesto escritor procedente del pueblo, un autodidacta, maestro de escuela, graduado del Instituto Pedagógico Nacional en 1903. Sin embargo, el maestro primario del Perú, desde la época de Francisco Izquierdo Ríos, ha ganado espacios y derechos debido a la lucha sindical. Pero más allá de la legislación, hay una mordaza solapada y disimulada. Los maestros primarios de las distintas regiones no podían invitar al ministro de Educación para discutir democráticamente las bases de un descolonizante proceso del colonial sistema educativo. No aceptaría ni autorizaría a sus asesores, y menos a los directores regionales de educación, para analizar el carácter dependiente de la educación peruana. Primero el ministro no aceptaría, luego se abriría un proceso administrativo para sancionar a quienes se preocupen por ganar nuevos espacios para discutir el futuro de la educación en el Perú. Especialmente con Izquierdo hubo un encanallamiento extremo. Por eso es bueno saber lo que dice respecto a sus historias. Dice Izquierdo, siempre por la negativa política imperante, que se encerraba sobre todo con los maestros, creándonos una situación inestable de permanente zozobra, era removido continuamente de un lugar a otro, dentro de los tres grandes espacios geográficos de la patria, circunstancia que en cambio me dio oportunidad de conocerla íntegramente, más de 30 años de trabajo en la costa, la sierra y la selva. Fin de cita. Todas sus experiencias fueron volcadas especialmente en su obra narrativa. Como en el caso del poeta César Vallejo, la obra literaria de Izquierdo recoge la vida y pasión personal de la existencia y resulta así una expresión humana mucho más que literaria. En Vallejo, la experiencia vital, la dura cotidianidad, el hábito primario, el conocimiento directo, la práctica real, los viajes realizados, la prueba experimentada, la tentativa y el fracaso, el escarmiento, los sueños, el dolor y la alegría, conforman un universo que finalmente se expresa en una poesía que tiene que ver con la condición humana. En Izquierdo, la narración tiene esa misma riqueza. Son dos escritores que pertenecen a la más honda expresión de la literatura escrita con la vida y con la cotidiana muerte en un mundo adverso. Efectivamente, como dice Izquierdo, toda la vida tuvo que soportar una serie de injusticias. Como docente y funcionario, Francisco Izquierdo escribió poesía para niños y alentó para que los estudiantes de primaria escribieran su texto. Desde el punto de vista de la epistemología, que es la ciencia del conocimiento, es un grave error llamar literatura infantil al hecho de que los adultos escriban para los infantes. Entonces, cuando los niños escriben para los niños se llama simplemente poesía para niños. Cuando los niños escriben sus poemas, es una literatura de niños. Además, no todos los poemas que algunos adultos escriben para los niños tienen una evidente calidad literaria. No solo eso, sino que al desconocer el uso y el valor del lenguaje mágico que usan los niños, de elementales principios de una pedagogía especial, de una ontología inherente, esa clase de poesía es cuestionable. Además, demuestra una manifiesta orfandad didáctica. Muchos de los textos hasta ahora publicados deberían ser retirados para siempre, para no causarles más daño a los niños del Perú. La poesía y el cuento para niños tienen cánones específicos. Al respecto, hay una abundante bibliografía muy útil. Es aconsejable no escribir poesía para niños si no se quiere conocimiento pedagógico.
La poesía y el cuento para niños tienen cánones específicos. Al respecto, hay una abundante bibliografía muy útil. Es aconsejable no escribir poesía para niños si no se tiene conocimientos pedagógicos y sobre todo técnicos acerca de cómo encarar los problemas de la creación literaria, antes y durante el proceso del registro literario. En ese sentido, Francisco Izquierdo Ríos es un ejemplo de cómo se logra escribir ejemplarmente para niños. Y eso se debe a que su trabajo de docente en la escuela y en el aula le dio una gran experiencia para conocer mejor aún a los niños y después recién escribir para ellos. No escribió literatura infantil como erróneamente se dice, escribió una gran literatura para los niños del Perú. Muchas gracias.